otra vez bienvenidos a todos a esta clase de nuestro curso La Biblia, la Iglesia Cristiana. Es un placer poder estudiar la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Sabemos que es por la palabra que el Espíritu Santo obra en nosotros. Y bueno, y así crece la fe y crece nuestra confianza en el Señor como nuestro Salvador. Y nos capacitamos para poder compartir el mensaje con otros y por eso estamos. Qué bendición estar aquí otra vez con ustedes. Gracias por venir. Es un privilegio. Hoy estamos en la sexta lección de nuestro curso. Vamos a estar hablando de un mensaje a los no judíos escrito por los cristianos judíos. Vamos a estar leyendo Hechos 15, empezando con versículo 12. Vamos a estar considerando esos versículos hoy. Pero antes que nada, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque dispusiste todas las cosas para enviar tu mensaje de salvación a todos los pueblos y también a los no judíos, y a nosotros también hoy en día. Es muy consolador saber que tú amas a todos los seres humanos en la tierra y quieres que todos sean salvos. Te pedimos que nos ayudes a anunciar tu mensaje a nuestros prójimos, a nuestras familias, a nuestras comunidades. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces ahora seguimos con la lección de hoy. Como siempre vamos a dejar los micrófonos activados, pero es muy importante que también pensamos en cómo participar en la clase. Estamos aquí para compartir y para escuchar de los demás. Entonces, si tiene algo que decir, con toda confianza puede levantar la mano o abrir el micrófono para hablar, pero les pido que después que vuelven a activar el micrófono de nuevo, para que todos puedan oír al que habla claramente. Vamos a comenzar hoy con la actividad de repaso. En la lección pasada estudiamos una parte del primer viaje misionero de Pablo. Escuchamos su voz enseñando y predicando. Vimos los resultados y también hablamos de la aplicación para nosotros hoy en día. No hay ningún mandato que dice que tenemos que seguir las mismas estrategias de Pablo, pero tampoco hay un mandato que dice que no podemos usarlas como un modelo para nuestra obra de la palabra de Dios hoy en día. Entonces vamos a hablar un poco sobre las estrategias de Pablo. ¿Cuál era la estrategia inicial de Pablo al llegar a una comunidad? Vemos estas estrategias en los capítulos que hemos estudiado de Hechos. Vamos a comenzar hoy con Juan Fernando, por favor. Sí, estábamos viendo como que él dice que en Hechos 9:20 predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces vemos que él iba a las sinagogas primero. No sé si es que él buscaba primero buscar al pueblo de Israel primero y después a los gentiles. Sí, bien. Entonces, Saulo o Pablo, él era niño y vivió en la ciudad de Tarso, una ciudad gentil mayormente, pero era judío, ¿verdad? Entonces empezó él con los judíos. ¿Qué iba a decir usted, Fabiola? Bueno, yo iba a decir que la estrategia que utilizaba Pablo era siempre ir a las sinagogas y ahí predicaba, anunciaba, persuadía la palabra de Dios, diciendo sobre la salvación por fe en Cristo Jesús, y también les exhortaba con la ley.
Exactamente. Sí, sí. Muchas gracias, Fabiola. Y es algo que él hacía. Empezó con las sinagogas. Hay excepciones, ¿verdad? No siempre empezó en las sinagogas. Un ejemplo es Filipos, donde no tenía sinagoga. Otro ejemplo es Atenas, donde tampoco tenía una sinagoga. Pero generalmente es donde empezó él. Vemos que casi siempre en cada ciudad está llegando también a los gentiles, pero empieza con ellos. Otro comentario, Wilson, por favor, Wilson. Wilson tiene el micrófono desactivado. Wilson, ¿iba a comentar? Veo la manito. Ahora sí, Wilson, díganos. Sí, sí, mi pastor, o sea, lo que yo veo aquí que como una estrategia es hablar sin temor, sin ningún miedo, acercarnos a las zonas sin ningún temor y hablarles acerca del reino de Dios. Eso es lo que, como usted bien decía, a veces nos amoldamos a cualquier situación para poder llegar a las personas. Pero como dice la palabra, el mismo Espíritu nos da palabras para poder llegar a cualquier persona. Eso puedo decirle. Gracias, Wilson. Gracias. Entonces, es como escuchamos en la última clase, ¿verdad? El uso de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo a través de la palabra, contando la historia del Antiguo Testamento en la lección pasada. Bien. Entonces, eso fue la estrategia de él. Hay otra pregunta que tengo para ustedes. Entonces, como les dije, no hay un mandato de las escrituras que dice que tenemos que seguir sus estrategias, pero nos ayuda a veces estudiar lo de Pablo para pensar en cómo alcanzar a los demás donde nosotros estamos también. Entonces, otra pregunta tengo aquí y también una nota, es la pregunta del proyecto final. ¿Qué estrategia funcionaría donde vive usted, en las comunidades alrededores, para alcanzar a los más posible con la palabra de Dios? ¿Cuáles son las estrategias que funcionan o funcionarían donde vive usted para alcanzar a los más posibles con la palabra? ¿Qué dirían? Damos la bienvenida a los recién llegados que nos hablamos antes. Gabriela y Sofía, bienvenidas. Fabiola. Fabiola, por favor. Ya, bueno, la estrategia que funcionaría y que hasta ahorita me funciona es en todo momento. Por ejemplo, en la comunidad, yo vivo en un lugar donde vivimos más de 520 familias. Entonces, se puede ir a la tienda. Y hay un momento, siempre hay un momento que a veces las personas le dicen cualquier situación y nosotros les damos, a veces dice, no he dormido bien por cualquier cosa, y entonces esa es la oportunidad que nosotros tenemos para decirle y anunciar las buenas nuevas. Entonces, igual cuando se va en el bus o en el taxi, o sea, siempre va a haber siempre esa oportunidad para anunciar. Y antes de eso, bueno, a mí me ha dado resultado que siempre le pido a Dios que abra mi boca para proclamar el evangelio. Entonces, que me ponga en el corazón a quién he de predicar el evangelio. Bien. Y si es que yo soy la persona que debe anunciar el evangelio, porque no quisiera caer en pecado, como dice la palabra. ¿Acaso te envié yo? Entonces siempre le digo, Señor, envíame a mí, pero conforme a tu voluntad. Y entonces ahí busco siempre una estrategia, una oportunidad para predicar el evangelio.
Bien, muchas gracias, Fabi. Entonces, sí, hay almas alrededor de nosotros, ¿verdad? Hay personas que quisiéramos hablar sobre Jesús y lo que Él ha hecho. Gracias, Fabiola. Sofía. Sí, pastor, yo también considero que una estrategia, en el caso mío, por ejemplo, cuando voy a los consultorios, hablo con el personal, les hablo de Dios, de la bondad de Dios, y les entrego un tratado donde ellos pueden leer y meditar, y el Espíritu Santo hace la obra en los corazones. O cuando veo a alguna persona muy afligida, le pregunto si quiere que oro por él, por ella, y le doy un tratado y le digo que se acerque a Dios, que Dios la va a fortalecer. Esa es una estrategia que tengo para acercarme a las almas, de acuerdo a lo que Dios tiene preparado, porque no son una gran multitud, pero por lo menos que caiga en buena tierra en aquellas almitas. Eso sería, pastor. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias. Entonces, siempre buscando oportunidades con ojos abiertos. Muchas gracias, Sofía. Juan Fernando también tiene un comentario. Por favor, Juan Fernando. Sí, aquí tenemos un grupo de evangelismo y entonces salimos a los parques y lo que hacemos es que vamos al parque y vemos a la gente que está sentada ahí en los pollos, en las bancas. Nos acercamos, le preguntamos que si podemos hablarle la palabra de Dios y algunos dicen que sí. Nos sentamos y compartimos la palabra y entregamos tratados. Hoy vi que un indigente, un borracho, un alcohólico estaba compartiendo la palabra de Dios con otros. Ahí me sorprendió, porque a veces creemos que eso es tirarle el evangelio, como dice, las perlas a los perros o a los cerdos. Y vi que ese indigente compartió un tratado y la palabra de Dios con otros indigentes. Entonces la palabra de Dios cumple esa promesa que dijo que mi palabra es enviada y cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Gracias, Juan Fernando. Entonces, pensamos otra vez en la pregunta de otra lección. ¿Por qué usó Dios a Pablo? Como él mismo habla de sí mismo como el primero de los pecadores, ¿verdad? ¿Por qué usaría a él? Porque la gracia de Dios es inmensa y él puede ser el ejemplo. Si Dios perdonó a él, también puede perdonar a ti, podríamos decir. Muchas gracias, Juan Fernando. También, bueno, hay muchas estrategias y cualquier forma de compartir la palabra de Dios es buena, ¿verdad? También podemos pensar en con quién empezó Pablo, no con los... Él tenía un llamamiento directo que nosotros no tenemos para ir a los gentiles, ¿verdad? Pero él siempre empezó con los judíos. Él siempre, en todas las ciudades, llegó a los gentiles, pero empezó con los judíos. Entonces, tal vez nosotros podemos empezar con lo sencillo, ¿verdad? Si uno está batallando a compartir la palabra de Dios, ¿con quién voy a empezar? Puede empezar con la familia, con los vecinos, con personas conocidas, porque un judío recibiría la bienvenida en una sinagoga, pero en la asamblea de los gentiles, menos, ¿verdad? Pero entonces Pablo empezó donde podría. Y después él buscaba oportunidades para llegar a los gentiles. Entonces nosotros también ir a los parques, buscar oportunidades en los consultorios, en cualquier lugar donde nos encontramos, en los autobuses y otros lugares, está bien. Pero nosotros también pensamos en, pero puedo empezar donde estoy, con las personas conocidas que me van a escuchar para empezar. Bien, bien, bien. Entonces, vamos adelante en este caso, porque ya vamos a hablar un poco de lo que pasó después. Entonces, regresa al fin del primer viaje misionero y vamos a hablar de los 3 viajes misioneros, pero al fin del primero, Pablo regresa a Antioquía de Siria, de donde empezó. Y al principio no vamos a enfocarnos tanto en el principio de Hechos 15, pero vemos que hubo un problema porque él hablaba con ellos sobre la
las bendiciones en Antioquía al fin del capítulo 14, de las bendiciones, pero después hay los que vinieron de Jerusalén, creyentes cristianos, pero judíos que están pensando, ¿y cómo puede ser que los gentiles están recibiendo al Señor? ¿Y qué tiene que ver con las leyes ceremoniales, las tradiciones del Antiguo Testamento que ellos tenían? Y es una pregunta fuerte para ellos, porque ellos siempre pensaban en la fe, la sana doctrina, como sinónima con lo de practicar las tradiciones del Antiguo Testamento. Entonces, ¿pueden también los gentiles ser cristianos creyentes aún sin seguir las leyes ceremoniales? Fue una gran pregunta. Entonces fueron a Jerusalén, y esta es la parte que vamos a estudiar hoy. Vamos a estar considerando lo que viene en Hechos 15, empezando en versículo 12. Entonces vamos a hablar de lo que pasó en ese entonces, y otra vez eso es para que nosotros entendamos lo que pasó, y también para que nosotros entendamos cómo manejar situaciones difíciles, cuestiones doctrinales, ¿verdad? Entonces, las preguntas de considerar. La primera, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Déjame ver. Juan Reyes, por favor. Juan. La multitud, Bernabé, Pablo, los paganos, Santiago, Simón, David, el Señor, los apóstoles, Judas, llamado también Barsabas y Asilas, los hermanos, el Espíritu Santo, Juan, Marcos. Esos son los personajes que encontré, pastor. Muchísimas gracias. ¿Algo que agregar, Fabiola? Sí, concuerdo con el hermano, pero también faltó, yo le encontré a Jesucristo, que también decía. También Como habla de Jesucristo. Sí. Bien, muchas gracias, Fabiola. Wilson, ¿también usted iba a comentar? ¿O fue la manita de antes? Bien, entonces, pero sí, creo que ya nombramos los personajes, ¿verdad? Todos los apóstoles, ahí estaban en Jerusalén, la iglesia madre, ¿verdad? La iglesia original. Entonces van para allá, son los personajes ya todos asemblados, ¿para qué? Para considerar esta pregunta difícil, la pregunta de la doctrina. Bien, ahí están todos, ¿verdad? Los ancianos cristianos de Jerusalén, una multitud, Pedro, Jacobo, Bernabé, mucha gente, y para considerar una pregunta clave. ¿La salvación es para los judíos o para todos? Hay algunas leyes ceremoniales que tienen que cumplir. ¿Qué vamos a decir? Bien. La segunda pregunta, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Juan Fernando, por favor. Sí, las palabras de los profetas, el tabernáculo de David, las ruinas del tabernáculo, los ídolos, la sangre, la ciudad, las sinagogas y las cartas. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, gracias, Juan Fernando. Muchas cosas. Hay muchos objetos. Lo que voy a poner aquí en la pantalla, especialmente lo clave de la historia es esa carta, ¿verdad? Entonces vemos al fin una carta por el concilio de Jerusalén, esa reunión, el grupo reunido en Jerusalén, una carta dirigida a la iglesia en Antioquía. Entonces, dos iglesias grandes y prósperas. La iglesia en Jerusalén, la iglesia original. Tiene también la iglesia en Antioquía, una iglesia de donde hablan de mucho crecimiento y mucho deseo de alcanzar a otros, donde también por primera vez
incluyeron a gentiles, no judíos, dentro de la iglesia. Entonces pensaba, esa carta es tan importante. También Juan Fernando mencionó las sinagogas, los lugares, las sinagogas fueron lugares donde se reunían los judíos fuera de Jerusalén. Entonces, si recordamos la historia del Antiguo Testamento, pensamos en el exilio, fueron llevados los judíos a otros lugares y así empezó este sistema, se empezó en ese entonces ese sistema de sinagogas, lugares fuera de Israel, especialmente fuera de Jerusalén, donde se congregaban los judíos todos los sábados. Bien, ok. Entonces pensamos en esa carta y las sinagogas que visitaba, pensamos en la estrategia, ¿verdad? Entonces, ahora vamos adelante a la pregunta 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió esta historia? Bienvenidos los que están apenas llegando. Estamos en la pregunta 3. Sí, mi pastor. Por favor, Wilson, díganos. ¿Es usted, Wilson? Sobre la pregunta de Sí, dónde, sí, Wilson, mi pastor. por favor, adelante. Esto ocurrió en Antioquía, Siria y Cilicia. Bien, gracias. Entonces, pensamos en Antioquía, ¿verdad? Entonces, en versículo 23 menciona 3 lugares. Antioquía, Siria y Cilicia. Son los lugares de este primer viaje misionero. El concilio mismo, lo que pasa en versículo 15, ocurrió ahí en Jerusalén. Mayormente al fin de la historia regresan a Antioquía, pero la mayoría de la historia pasa ahí en Jerusalén y ellos escriben esta carta destinados a los creyentes en Antioquía, Siria y Cilicia. Entonces otra vez pensamos en la geografía. Antioquía está donde vemos la marca ahí, un poco más a la mano izquierda donde dice Iconio. Iconio, Perge son ciudades de esta región de Cilicia. Tarso, de donde había venido Pablo, Siria. Entonces, ellos están pensando, los de Jerusalén, escribiendo una carta a sus hermanos en estos lugares nuevos donde ya existía una iglesia, unas iglesias cristianas. Bien, ok. Eso es el dónde. La pregunta 4. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo? Y quisiéramos pensar no solo en fechas, sino también en el contexto. En qué parte de la Biblia, qué está pasando antes y después. ¿Qué dice? Como siempre, cualquier participante puede mencionar algo. Invitamos a todos. Maribel y Ángel, por favor. Ocurrió todavía durante el periodo del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Bien, muy bien. Entonces, Finales de ese primer viaje. Los finales del primer viaje, ¿verdad? Están regresando a Jerusalén. Entonces, antes y vemos al fin de la historia el inicio del segundo viaje, pero eso nos ayuda tanto con esta historia porque apenas se terminó el primer viaje misionero, el primer viaje de obra misionera entre los gentiles. Entonces es algo muy nuevo, por eso se reunían quisieron reunir
los gentiles. ¿Por qué? Porque es tan importante, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hacemos con tantas personas nuevas? ¡Qué alegría!, ¿verdad? Pero también, ¿cómo vamos a manejar esta iglesia que era en otro tiempo mayormente judíos y ya estamos dando la bienvenida a gentiles? ¿Qué vamos a hacer con los no judíos? ¿Van a seguir nuestras tradiciones? ¿Sí o no? Entonces, es muy importante este contexto al considerar también la carta, porque la carta parece un poco rara a nosotros al principio. ¿Por qué escribieron estas cosas? Entonces, eso nos ayuda mucho a recordar el contexto. Eso está pasando cuando está regresando del primer viaje misionero, la primera vez que habían viajado a lugares así tan lejos para compartir el mensaje de Jesús. Gracias, Ángel. Ok. Adelante, entonces, ¿cuál es el problema? Ahora estamos pensando específicamente en Hechos 15, empezando con versículo 12. Y en este caso de esta historia, hay un problema, un solo problema muy importante en la historia que vamos a querer ver si se resuelve o no. Juan Fernando, por favor. Sí, vemos que el problema es que muchos que se habían unido a la iglesia querían que también se circuncidaran y guardaran la ley. Eso es la pregunta. Gracias, Juan Fernando. Y para nuestros ojos modernos es algo tan raro, ¿verdad? La cuestión de la circuncisión. Para ellos fue algo tan importante porque fue parte, o cómo se identificó la diferencia entre los judíos y los gentiles. Y también por tantos siglos, los judíos, el pueblo escogido por Dios, fue como se identificó como un seguidor de Dios, ¿verdad? Como un seguidor fiel. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué vamos a hacer con este cambio? Entonces, es algo importante. Ok, ese es el problema. Ahora vamos a considerar los eventos. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos la historia juntos. Entonces vamos a pensar en los detalles uno por uno juntos. Si alguien quisiera mencionar solamente un evento importante o quiere iniciarlo, se lo invito a cualquier persona: Simón, Carpio, Diana, Cecilia, Edna, Gabriela. Cualquier participante podría abrir el micrófono para participar. Viviana, Luis, Sofía, Magali. Tal vez sencillamente empiece con cómo empieza la historia, cómo empieza con versículo 12, cómo empieza la historia de hoy. Fabiola, por favor. Bueno, hubieron varios eventos. El primer evento dice que Bernabé y Pablo contaban las grandes maravillas de lo que hacía Dios por medio de ellos hacia los gentiles. Entonces, el otro evento dice que Jacobo respondió a eso y entonces pronunció la palabra que decía, ¿no es cierto? Que está en el versículo 15 y dice: con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de Dios. Y entonces también había el otro evento en el cual contaban que habían los hermanos que estaban ahí hablando sobre la circuncisión y que tienen que circuncidarse y que querían que manden cartas. Y el último evento fue el desacuerdo que tuvo Pablo y Bernabé. Sí, muchas gracias. Gracias, Fabiola. Entonces, vamos a dejar a lado esta última parte por un segundo y pensar especialmente en este proceso. Vamos a preguntar qué hicieron. Se preguntaron
el grupo, los unos a los otros, y qué dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, Jacobo, el líder evidentemente de la iglesia en Jerusalén, tomó la palabra y él empieza con las palabras de los profetas, ¿verdad? Mostrándoles a todos que es la voluntad de Dios que el nombre del Señor sea compartido con todos. Bien. Gracias, Fabiola. Muchas gracias. Wilson iba a agregar unos detalles también. Sí, pastor. En el versículo 29, los apóstoles judíos les pusieron a los nuevos creyentes, a los gentiles, unas normas, ¿no es cierto?, que debían cumplir. Y entre esas está, dice, que no coman carne de animales que han sido sacrificados en honor a los ídolos, que no coman sangre ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro, y que eviten las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Entonces dice que si cumplían con estos requisitos, eran partícipes podían estar en el grupo de los demás apóstoles. Eso es lo que tengo entendido, mi pastor. Gracias, Wilson. Muchas gracias. Es algo interesante. Es el contenido de la carta, ¿verdad? Interesante. Más adelante vamos a hablar un poco más sobre si es la ley de Dios para nosotros hoy en día todavía estas leyes de dieta, ¿verdad? Es algo importante que vamos a creer, porque como creyentes que quieren hacer lo que Dios nos dice en su palabra, que quieren saber lo que es la bondad de Dios, que tomen en serio la palabra, va a ser una pregunta importante. Gracias, Wilson. Magali también iba a comentar. En realidad iba a comentar sobre la discusión, o sea, ¿cómo se dice? Desacuerdo entre Bernabé y Pablo. Que pareció una de las cosas que fue más, porque ahí se separan prácticamente, que habían iniciado juntos en el mismo sentir. Pero todos los hechos en sí que estamos relatando, que los compañeros los hermanos eran importantes, pero me llamó mucho la atención esto, porque cuando hay separación, hay división, la iglesia está en problemas, y así está pasando en muchas iglesias. Por algún tipo de desacuerdo que a veces es irrelevante, terminamos dividiéndonos y la iglesia no pierde, la iglesia perdemos nosotros, porque Dios se enoja con nosotros, porque estamos dividiendo y el diablo está ganando ahí, porque cuando todos estamos unánimes, como decía la palabra, como dice en el libro de Hechos, ahí está Dios y el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Eso es lo que pienso. Gracias, Magali. Gracias por mencionar esta parte al fin. Es otro problema que tal vez podríamos mencionar, este desacuerdo. Interesante lo que dice el texto y lo que no dice el texto en esa parte, ¿verdad? No menciona quién tiene la culpa. Puede ser que nadie tenía la culpa. Fue una diferencia de opinión. Pensamos en los papeles de los dos. Bernabé significa una persona que exhortaba, es el nombre, el apodo que tenía él. Su nombre fue, de hecho, José, ¿verdad? Pero su apodo fue Bernabé, hijo de consolación, un consolador. Entonces vemos que él quería consolar a este joven Juan Marcos en la obra. Y en el otro lado vemos que tenía el llamamiento Pablo de ser luz a los gentiles, ¿verdad? De ir a todas partes. Entonces él tenía otros dones y otro papel. Entonces no dice específicamente que fue como una discusión pecaminosa, ¿verdad?
Pablo no estuvo de acuerdo, según versículo 38. Y fue grande el desacuerdo, según 39, pero ellos decidieron separarse. Pero vemos una bendición también en eso, ¿verdad? Entonces ellos siguieron haciendo la voluntad de Dios y ya alcanzaron a más personas y involucraron a más personas en la obra también, porque Silas va con Pablo ahora, y ahora en vez de solo tener un equipo misionero, ya hay dos. Entonces hay dos equipos misioneros y ya están alcanzando a más personas. Entonces, a lo mejor fue algo triste, dos hermanos en la fe con Bernabé y Pablo que no pudieron trabajar juntos. Después de muchos años de trabajar juntos, aún antes del primer viaje misionero, trabajaban juntos ellos dos. Entonces fue algo triste, pero también Dios en su misericordia dispuso todo para el bien de las almas que Él quería alcanzar con el Evangelio por su obra. Muchas gracias, Magali. Muchas gracias. Una persona más, Luis Bello, por favor. Luis. Profesor, una consulta. La discusión entre Bernabé y Pablo no fue por causa de Juan Marcos, que lo había abandonado en medio del primer viaje. Es cierto, sí. Y esa discusión fue que ellos tuvieran que, digamos, dice la Biblia que no se pusieron de acuerdo, hubo desacuerdo, o sea, no se pudieron poner de acuerdo. Era como que hay una resistencia de Pablo a volver a llevarlo a Juan Marcos. Y a veces tenemos cuestiones así, ¿verdad, Luis? Que son bueno, entonces, ¿qué fue la respuesta correcta? ¿Llevar con ellos a alguien que les había abandonado al equipo? ¿O no? Bueno, no hay una ley de Dios que dice que sí o que no, ¿verdad? Entonces fue una diferencia de opinión, de estrategia. Claro, porque, perdón, inclusive si lo tomamos que Bernabé sí escogió a Juan Marcos y él siguió su viaje misionero o su misión con Juan Marcos, en cambio Pablo no. Si solamente vemos el lado de Pablo, digamos que decidió dejarlo, pero Bernabé se fue con él. Y no es la última vez que escuchamos de Juan Marcos. Lo interesante es que más adelante en las cartas de Pablo escuchamos otra vez de Juan Marcos. Y a veces se llama Juan y en otros lugares Marcos. Es la misma persona, Juan Marcos. De hecho, en la última carta de Pablo, escrita a Timoteo, segundo de Timoteo, vemos otra vez este mismo Juan Marcos, quien Pablo quiso tanto dejar y no traer en el viaje misionero porque no quería ningún obstáculo. Vemos que más adelante iba a ser muy útil. Segundo de Timoteo, al fin, el último capítulo escrito por Pablo. Déjame ver. Eso dice él sobre el mismo Juan Marcos. Y como les dije, a veces se llama Juan y a veces Marcos. Dice en versículo 11, solo Lucas está conmigo. Y después dice a Timoteo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces, evidentemente, por la paciencia de Bernabé, se maduró este Marcos, Juan Marcos, para poder ser muy útil en el ministerio de Pablo más adelante. Pero vemos que es un desacuerdo. No dice que necesariamente fue un desacuerdo pecaminoso. Fue una diferencia de opinión en este lugar. Gracias, Luis. Vamos a pedir una persona más y después vamos a seguir adelante. Simón, por favor. Simón, buenas noches. Buenas noches, pastor. Yo lo que quiero es hacer como un comentario y no sé si a la vez una pregunta. Es con relación a que en una ocasión yo estuve hablando, intercambiando impresiones con un tío mío
quien es testigo de Jehová. Y mi madre, era en el contexto de que mi madre necesitaba sangre, estaba interna y necesitaba sangre, yo le doné. Y él me sugirió que no hiciera eso porque la Biblia a nosotros como evangélicos cristianos nos prohibía que nosotros comiéramos sangre. Y yo le decía que ciertamente era el comer sangre. Y él me decía que inyectarle sangre a otra persona es lo mismo que una ingesta, solamente que es directamente intravenosa. Entonces, yo como que digo, pero es verdad, porque si yo bebo ron por mi boca y me lo inyecto, mi cuerpo lo está metabolizando de la misma manera. En fin, entonces yo quedé como, ok, como en el peso y medio, el 1.50. Y en ese sentido quisiera que usted me dé su punto de vista en cuanto a eso. ¿Cuál sería realmente la posición de un cristiano en cuanto a ese tema? Porque explícitamente el concilio prohibió que nos atuviéramos de comer y de la sangre. Gracias, Simón. Es una pregunta muy buena. Y si está bien, vamos a dejarlo. Bueno, tengo unas diapositivas para mostrarles al fin sobre esta pregunta, exactamente esta pregunta, para poder contestar la pregunta. ¿Es la voluntad de Dios para todos los tiempos, en todos los lugares, que nadie coma sangre? Y vamos a ver lo que dice la Biblia un poco más adelante o en la clase. Si está bien, Simón. No, y sí vamos a hablar de la pregunta porque es buena, pero si está bien, si lo contestamos un poco más adelante. ¿Está bien? No hay problema, maestro. Okay. Gracias, Simón. Entonces, sí, vamos a contarlo, pero quisiera poner unas cositas aquí en la pantalla para ustedes. Entonces, hablando especialmente de esa pregunta de que cómo recibimos a los no judíos. Se resuelve, y también el otro problema también en la historia sobre el desacuerdo entre Pablo y Bernabé. ¿Se resuelven los problemas? Sí y no, y cómo. Maribel o Ángel. Sí, yo entiendo que se resuelven porque primero pues ellos después de que tienen su reunión se ponen de acuerdo, le predican el evangelio. Como Pedro, aunque no sale en la parte de la historia, es lo que da inicio a toda esa reunión. Y pues el mismo Pablo, pues que siempre es más inclinado al conocimiento de la ley, saca a la luz, como ya sabía las palabras de los profetas habían anunciado eso, que la salvación iba a ser extendida, la gracia. Y en base a eso fue que hicieron la carta y se le hicieron llegar a esas congregaciones. Ese fue el problema. El segundo, entiendo que también en el desacuerdo se soluciona, porque a pesar de que se dividieron, pues Pablo siguió con Silas y Bernabé con Marcos, y el propósito principal era que se difundiera la palabra de Dios. Todo se dio de acuerdo a la voluntad de Dios. Se siguió propagando el evangelio. Al contrario, fue en cierta medida hasta más productivo, porque en vez de estar todos en un mismo lugar, estaban en un área, estaban en diferentes áreas. Más áreas. Gracias, Ángel. También escuché la voz de Maribel. Gracias. Sí, entonces, y en la segunda cosa, qué bondadoso es el Señor, que aún en el desacuerdo de ellos, Dios dispuso todo para el bien de los que necesitaban escuchar el mensaje, ¿verdad? Entonces, multiplicó Dios los obreros, los equipos, aún por medio de un desacuerdo no tan feliz, ¿verdad? Bien, muchas gracias a ustedes. Y de la primera cosa vemos que se resolvió con la carta usando la palabra, ¿verdad? Pensando que sí, es el deseo de Dios que todas las naciones invocan su nombre, ¿verdad? Entonces sí veo, y ellos escribieron la carta de que vamos a hablar un poco más adelante de su significado para nosotros hoy en día. Bien, entonces, ahora vamos a tomar lo que hemos visto en la lección y vamos a consolidar
vamos a ver el significado para nosotros hoy en día. Entonces, en primer lugar, quisiéramos poner un título en la historia o decir en menos de 10 palabras de qué se trata la historia, de qué se trata. ¿De qué se trata? Otra vez invitamos a cualquier persona. Carpio, Edna, Viviana. Cualquier persona que quisiera participar. Juan Reyes, por favor. El primer viaje misionero de Pablo y Bernabé anunciando las buenas nuevas a toda criatura. Ok, y muchas gracias a este primer viaje misionero. Y agregaríamos y lo que pasó después, ¿verdad? Que en Jerusalén, eso es lo que es directamente un resultado del primer viaje misionero, lo que pasa en Jerusalén, ¿verdad? Los resultados. Entonces vemos un poco de, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y aún lo del desacuerdo entre Bernabé y Pablo es un resultado de los eventos del primer viaje misionero, porque Juan Marcos había abandonado al equipo, ¿verdad? Muy bien, gracias Juan. Entonces, con eso en mente, eso es lo que tiene que ver con lo que estamos diciendo, el concilio en Jerusalén. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Especialmente si pensamos tal vez en la primera parte del video de hoy, ¿qué pecado me enseña a confesar? ¿Qué dirían? Simón, ¿es la manita de antes? ¿O querían contestar esta pregunta? Puede ser que... Ah, sí, ok. A Maribel y Ángel también veo la mano. Sí, yo diría que el orgullo, cuando tratamos de quitar o restar de la gracia de Dios y tratamos de poner como en el tiempo de ellos, que estaban tratando de poner leyes, o tratando de poner ciertas cosas que dependían de mí, ¿sabe? Para yo poder obtener esa gracia. Y la gracia, pues, es un regalo cuando estamos en esa situación que pensamos que tenemos que hacer esto o tenemos que hacer lo otro. Sabemos que no es así, no depende en ninguna circunstancia bajo nosotros mismos. Sí, gracias Ángel, bien dicho. Es orgullo, ¿verdad? Pensar que unas leyes extra bíblicas que yo pongo me hacen un super cristiano, ¿verdad? Mejor que los demás, mejor que los nuevos. A veces es una tentación para los más activos. El diablo utiliza nuestra actividad, algo muy bueno, la actividad en eventos espirituales, congregándonos, ayudando a otras personas. El diablo también utiliza ese como tentación para pensar bueno, para vivir como si fuéramos mejores que los nuevos, mejores que recientemente recibieron las buenas nuevas, o pensar que seamos mejores, como si fuéramos mejores por las tradiciones no bíblicas que seguimos, otras cosas. Sí, gracias Ángel, bien dicho, este orgullo del corazón, el pequeño fariseo dentro del corazón del cristiano, ¿verdad? Muy bien, gracias Ángel. ¿Algo más? Es impresionante cómo el diablo nos tienta así, ¿verdad? Pensando en nosotros, aún estando en una clase, algo muy buena. Es estar en una clase estudiando la palabra de Dios. Y puede ser que aún así hay una pequeña voz dentro de nosotros. Y ahora Dios me va a amar más porque lo merezco más. Aunque sabemos que la salvación que tenemos, el amor de Dios, es 100% inmerecido. Gracias, Ángel. Viviana. Sí, el tener a veces una autoestima mayor, ¿no? La palabra dice que no tengamos una autoestima más de lo que nosotros creemos. No porque nos preparemos más o estudiemos más, vamos a pensar que
somos mejores que los otros hermanos, que sabemos más que los otros hermanos. Hay que tratar de ser más humildes, de luchar con esa vanidad, esa vanagloria que muchas veces el tener un liderazgo en una iglesia o poder tener un poquito más de entendimiento que otro hermano nos hace creer que somos superiores o que tenemos mejor salvación, ¿no? La salvación es para todos iguales. Y Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Por eso hay que tratar de despojarnos de todo ese orgullo, vanagloria y malos pensamientos o la discriminación, porque también uno puede cometer ese tipo de pecado, discriminar a un propio hermano de la iglesia. Muchas cosas en estos tiempos nos enseña esta palabra, ¿no? Estaba escuchando a los hermanos, entré un poquito tarde porque tenía un día complicado. Cómo Dios en su infinita voluntad sabe hacer tan bien las cosas, porque mientras Pablo y Bernabé viajaban juntos, eran dos líderes que iban juntos. Ese pequeño desacuerdo que tuvieron por Juan Marcos, que los dejó en ese viaje que fue el Espíritu Santo, que les dijo que le apartaran y que los enviaran para un trabajo especial, hizo que Pablo tal vez no tuviera confianza, porque dice que Juan Marco era el asistente de ellos dos, lo ayudaban. Entonces esa diferencia de opinión hizo que dos líderes se abrieran a diferentes lugares y discipularan y enseñaran a los que los acompañaban. Así que uno lo puede ver como una diferencia entre dos hombres, diferentes caracteres, pero yo creo que fue todo por obra del Señor para que se cumpliera la obra en definitiva, que era predicar el Evangelio. Quería aportar esto nada más, profesor, muchas gracias. A usted, Viviana, muchas gracias. Entonces, mencionó la vanagloria. También, bueno, no habla del pecado entre Bernabé y Pablo, pero tal vez nosotros podríamos pensar en cuando hemos llegado a un desacuerdo con otras personas y nosotros nos hemos caído en el pecado por enojarnos por las palabras feas que hemos dicho y cosas así. Gracias, Viviana. Bien, esos son los pecados de que pensamos. Pero siempre en la palabra de Dios también tenemos la alegría de reconocer el amor de Dios que quita el pecado del mundo en Cristo Jesús. Entonces, en esta historia, ¿dónde veo el amor de Dios? ¿Dónde veo el amor de Dios para mí que quita los pecados que mencionamos? ¿Dónde vemos el amor de Dios aquí en esta historia? Otra vez invitamos a cualquier persona. Tengo un pensamiento que es un tema del libro de Hechos, pero antes le doy la palabra a Viviana, por favor. Y el amor de Dios, yo lo que considero que está demostrado en cada movimiento, en cada paso que daban los apóstoles, porque ellos estaban enfrentándose a este camino, esta responsabilidad de predicar la palabra de lo como Dios había mandado a que se predicara y que se bautice, y tenían muchos problemas y pruebas para enfrentar, y Dios estaba con ellos, el Espíritu Santo estaba con ellos todo el tiempo acompañándolos, ayudándolos, porque considero que con todos los inconvenientes que ellos tenían, si Dios no estaba con ellos, si el Espíritu Santo no los fortalecía, no creo que Pablo por lo menos haya podido hacer todos los viajes y ocuparse tanto de los gentiles y luchar contra los judíos que querían implementar la circuncisión y enseñarle tanto a todos sus discípulos. Entonces yo creo que el amor de Dios estaba todo el tiempo con ellos, con paciencia, porque se equivocaban seguramente muchas veces,
dándole palabra, porque había muchas contradicciones con la comida, con la forma de hacer, de la Santa Cena, que también hacían cosas que no debían hacer. Entonces yo creo que el trabajo que les mandó a los apóstoles a predicar, y en este caso a Pablo, estuvo muy presente el amor de Dios y la paciencia y la misericordia de Dios con ellos, ¿no? Como lo está haciendo, yo creo, de la misma forma en estos últimos tiempos a nosotros. Bien, muchas gracias, Viviana. Entonces pensamos, Dios manejando los eventos aquí de la historia para alcanzar a almas con el Evangelio. Dios también ha manejado los eventos de nuestras vidas para que nosotros también tuvimos la bendición de escuchar el mensaje que cambia el ser humano, que es el mensaje de Cristo, a pesar de todos los obstáculos, de todas estas cosas. Muchas gracias, Viviana. Sofía, por favor. Yo también coincido con la hermana, pero también considero importante la obediencia y disposición de ellos, que a pesar de la oposición y dificultades que tuvieron, ellos obedecieron el mandato y siguieron adelante, disponiendo su corazón para cumplir el llamado que Dios había depositado en ellos, sobrellevando las diferencias, a pesar de los altercados, a pesar de los judaizantes. Ellos querían llevar la semilla de la palabra y del amor de Dios a los gentiles. Y también para que los judíos vieran que Dios no solamente fue a los judíos, sino que también a los gentiles. Esa es mi opinión, pastor. Gracias. Entonces, ¿cuántos de nosotros somos judíos? A lo mejor no muchos, ¿verdad? Pero el amor de Dios también es para nosotros. Entonces, qué bueno que Dios no hace distinciones, ¿verdad? Más adelante en la cuarta pregunta vamos a hablar de la obediencia, que es la respuesta del amor de Dios, pero me gustó mucho que Sofía mencionó el amor de Dios para todos, para los gentiles, sin depender de la obra del ser humano, ¿verdad? Magali también iba a comentar. Sí, pastor, muy buenas tardes nuevamente. Sí, algo quería comentar sobre lo que dice la palabra, que a lo que queremos en Dios, pues todo nos ayuda para bien. Y aquí está lo que pasó, y por lo cual comentaba, pues este desacuerdo trajo como el resultado, dos líderes yéndose a diferentes lugares y extendiendo el reino de Dios mayormente para poder que la palabra se lleve a todo el mundo, ¿no? Y a todos. Pienso que esto, aquí vemos el amor de Dios, lo veo en mí, porque a pesar de todo lo que a veces nos pasa, o en el sentido, por ejemplo, en lo que estamos hablando, pues hay desacuerdos en la iglesia con las hermanas o todo esto, pero si nosotros que creemos en Él, lo dejamos en las manos de Él y pensamos que Dios tiene un propósito con todo, a veces Él nos termina promoviendo para otra cosa mejor, nos califica y nos edifica para bien. Entonces, eso creo que Dios, veo la mano de Dios en todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Cuando nosotros creemos en Él siempre tiene algo mejor para nosotros. Es lo que quería. Que el Señor siempre tiene algo para nosotros. Por su misericordia, ¿verdad? A pesar de nuestro pecado que ya mencionamos. Gracias, Magali. Muchas gracias. Una persona más, Fabiola. Bueno, yo veo el amor de Dios en esta historia, que a pesar de las inconveniencias y que les estaban poniéndole carga a los nuevos, me imagino que estaban desilusionados, quizás tristes, decepcionados, pero justo veo el amor de Dios cuando llegan los apóstoles, llegan con la carta y dice aquí en Hechos 15:31, que cuando ellos leyeron la carta, pues ellos se regocijaron por la consolación.
Entonces me imagino que ellos ahí también más se arraigaron, porque hay veces que, por ejemplo, cuando son, como se dice, niños espirituales y viene una persona y le decepciona, pero en cambio a las personas que ya están más tiempo es un poquito difícil, me imagino yo, pero yo veo el amor ahí también y que ellos fueron, dice, los consoladores y hablaron y en el 32 dice, como ellos también grandes profetas, dice, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Me imagino que también con paciencia, con amor. Ahí veo el amor de Dios. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias. Y con eso, sí, el amor de Dios que por medio de la fe se salva, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que a pesar de todos los problemas, los judíos que querían imponer leyes extras, vemos el amor de Dios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, voy a mencionar algo que tiene que ver con las preguntas que nos quedan sobre la lección de hoy. Y como siempre me voy a quedar después de la clase para dos cosas, para hablar de cualquier tema aquí sobre la clase de hoy, también para hablar de este tema de la celebración de la Navidad que se mencionó en el grupo. Entonces, la cuarta pregunta tiene que ver con la primera, porque vemos que lo que nos salva no son nuestras obras, como vemos en la historia, ¿verdad? No por la circuncisión ni por otra obra, pero Dios nos enseña a pedir y hacer cosas por gratitud a Él. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, como dice en 1 de Juan 4:19. Aquí en la historia nos enseña a amar a todos como Dios los ama, ¿verdad? Dios ama a todos los seres humanos. La salvación en Cristo es para todas las naciones. Entonces no hay distinciones. Entonces nosotros también vamos a pedir un corazón que ama a nuestro prójimo, que quiere compartir el mensaje de Jesucristo con nuestro prójimo, a personas que son de otras razas, de otras partes, de otras clases sociales, porque ellos también necesitan el mismo mensaje. Entonces, ¿cuándo sería una buena situación? Podríamos usar esta historia para mostrar una actitud, ¿verdad? Si estamos batallando, ¿y qué hacemos cuando hay una cuestión? Vemos cómo empezaron. Jacobo se pone de pie y empieza con una lectura bíblica. Entonces nosotros también podemos usar esta parte de la Biblia para recordarnos cómo resolvemos estas cosas. Abrimos la palabra de Dios. Bien. Entonces veo unas manos, perdón, vamos a seguir adelante para que tengamos tiempo, porque hay una cuestión importante, un tema importante que nos mencionó antes Simón, y quisiera un poco más tiempo para hablar, porque es una cuestión importante y yo sé que, o por lo menos yo he escuchado algunos puntos de vista sobre la pregunta del significado de la carta, especialmente la cuestión de animales ahogados o comer sangre, el famoso morcillo, cosas así. ¿Podemos comer cosas así? ¿Qué tiene que ver esta carta con nosotros hoy en día? Y entonces, algo muy importante de qué hablar. Entonces, vamos a hablar un poco más y otra vez voy a compartir unos pensamientos basados en la palabra de Dios, y para los que quieren pueden quedarse después de la despedida para hablar más de los temas que quieran, si quieren. Entonces vemos esto. Entonces el concilio de Jerusalén, ellos hablan claramente de una pregunta, que no era necesario circuncidarse ni seguir la dieta del Antiguo Testamento. Entonces ellos dicen que es algo muy claro. El libro de Gálatas, si está buscando algo que habla muy claramente sobre la
que no es necesario seguir estas leyes ceremoniales, que lean la carta a los Gálatas. Uno puede leer la carta a las Gálatas, aún tomando su tiempo, podría leerlo en menos de 1 hora. Pero tiene que ver mucho con lo que dice aquí en Hechos 15. Las mismas preguntas. ¿Es necesario seguir las leyes del Antiguo Testamento, sí o no? Y la respuesta es que no. Entonces, vemos en su carta, habla de la inmoralidad sexual. Entonces, ¿cómo entendemos estas cosas? Porque está hablando específicamente, como nos mencionó, no recuerdo quién, pero nos mencionó que esta carta fue dirigida a los no judíos, dice en versículo 23. Entonces, siempre tenemos que poner en contexto lo que dice la Biblia, y si hay algo difícil, ¿qué hacemos? Dejamos que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Entonces, nos ayuda a otros pasajes. Versículo 23 dice que esta carta está dirigida, según la palabra, a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, en Siria y Cilicia. Entonces, esta carta es especialmente a ellos, ¿verdad? Entonces, habla en versículo, ¿dónde estamos? Versículo 29, habla de abstenerse, al fin habla del libertinaje sexual, de la inmoralidad sexual, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, vemos otros pasajes bíblicos muy claros que repite tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que dice que eso es algo que es la voluntad de Dios para todos los tiempos. Un ejemplo está en Hebreos, en el libro de Hebreos, hablando a los creyentes también ahí, dice que todos deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. La ley de Dios, diciendo lo que es pecado, sigue siendo pecado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la inmoralidad sexual. Pero también menciona otra cosa. Habla de comer sangre o la carne de animales ahogados, o comer lo que se ha sacrificado a los ídolos. Y hay un debate entre cristianos. ¿Eso es para nosotros también hoy en día? O en otras palabras, ¿es la voluntad de Dios para todos los creyentes de todos los tiempos? ¿O solamente es para ellos en ese tiempo? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, para saber, usamos otras partes de la Biblia. Y así hablo mucho de la dieta, porque en el Antiguo Testamento ellos tenían reglas de dieta muy específicas, ¿verdad? No podrían comer carne de cerdo, ¿verdad? No podrían comer otros tipos de carne, y también lo de la sangre en ese tiempo. Entonces ellos tienen leyes de dieta. Entonces, y para nosotros hoy en día, ¿qué es? Tenemos una sola, que es no comer carne con sangre todavía, o ¿qué es la regla de Dios? ¿Qué es la bondad de Dios para mí hoy en día? Y para personas que toman en serio la palabra de Dios es algo importante, ¿verdad? Porque queremos, ya perdonados, queremos hacer lo que Dios quiere. Entonces, pensamos en otros, porque hay otras partes que hablan de la dieta. Jesucristo hablando en Marcos 7, 19, eso es lo que dice Jesús. O un comentario, Jesucristo está hablando sobre lo de la dieta. Y estamos en Marcos 6, 19. Y dice allí, Jesucristo dice, por eso no entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar en la letrina. Entonces está concluyendo hablando del que viene, lo que se hace impuro es lo del corazón y no
no del estómago. Y después, al fin del versículo, Marcos 7:19 dice, con esto, Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios. Eso es lo que dice en Marcos 7:19. Más adelante, ya leímos o hablamos un poco sobre la visión de Pedro, sobre los animales en la manta, ¿verdad? Entonces habla de los que hace claro que no es prohibido el comer, de que ya está, no existen como antes las leyes de la dieta. También pensamos en Colosenses 2, 16 y 17, que habla también de la dieta. Entonces dice, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, a luna, miel o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Entonces, cuando comparamos este pasaje de Hechos 15, con otros pasajes, lo que nos queda claro es que no hay leyes dietéticas ahora, que eso fue una carta especial de creyentes en ese entonces de Jerusalén, como dice en 15:23, a los hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia. ¿Pero por qué? ¿Por qué tendría las leyes de los sacrificados a ídolos, de comer carne con sangre? ¿Y por qué llegamos a esta conclusión de que no eran decisiones necesarias en su contexto, pero no para todos los cristianos de todos los tiempos? Porque sabemos, por lo que hemos leído de la dieta, por el contexto que dice sencillamente a hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia, y también pensamos en otra cosa del contexto del concilio. Es un poco después de la ascensión de Jesucristo, tal vez unos 15 años más o menos, y todavía están los judíos, ahí están los cristianos judíos que habían pasado toda su vida pensando en la fe y en ser una persona fiel, en cumplir con todas estas leyes del Antiguo Testamento. Jesucristo vino y cambió todo. Es obvio, ¿verdad? Cambió todo. Ya no aplicaba todas las leyes. Pero ¿cómo iban a mantener la fraternidad entre los nuevos cristianos no judíos, los hermanos no judíos, como dice en versículo 23, y los hermanos judíos? Estas leyes, ¿qué tienen que ver? La inmoralidad sexual, los sacrificados a ídolos, la carne con sangre y animales ahogados, tiene que ver con sacrificios. En el Antiguo Testamento es muy específico en que los sacrificios especialmente no pudieron tener sangre, tenían que no sacrificarlos solamente después de quitar toda la sangre de la carne para los sacrificios. En las tradiciones de la idolatría gentil, siempre tenía ahogar animales, tenía sangre, fue muy diferente. Entonces, para poder no ofender, porque está hablando a las iglesias gentiles más cerca de Jerusalén, de donde estaban los judíos. Entonces, para mantener la fraternidad entre los dos, es su consejo a ellos. Vemos que el apóstol Pablo, cuando escribió a los Corintios mucho más lejos y no en un lugar para ofender a los judíos, en 1 Corintios 8, lee eso y eso es diferente. Él dice que no es pecado comer carne sacrificada a ídolos, claramente en 1 Corintios 8. Entonces vemos que no es la voluntad de Dios para todos los tiempos. Estas prohibiciones de la dieta fueron cosas especiales y específicas.
Entonces nosotros también lo estudiamos bien hoy en día, tomamos en serio lo que dice la palabra de Dios y nosotros comemos cosas para la gloria de Dios, sabiendo que lo que dice aquí sobre la dieta no es la voluntad de Dios, de Dios para nosotros hoy en día, por lo que vemos en los otros pasajes del Nuevo Testamento y porque fue una carta solamente para un tiempo. Como sabemos, usamos otras partes de la Biblia para ayudarnos, porque es algo difícil. Y es algo, entonces, algo de que meditar. Otra vez, les animo, si tienen unas preguntas o dudas, se pueden quedarse, porque me voy a quedar también para después de la clase para hablar de la cuestión un poco más. Y un comentario más, vemos aquí lo que decía. Más adelante iba a llegar hasta Éfeso, a Misia, el apóstol Pablo. El primer viaje es el viaje más corto, más cercano de Jerusalén. Eso es el punto de antes. Estamos hablando del primer viaje misionero a lugares más cerca, en ese lado del mar Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, el mismo lado, el mismo rincón del mar. Ahí están donde fueron en el primer viaje misionero. Bien, el primer viaje misionero, el concilio. Vamos a hablar un poco, si quieren, sobre la Navidad. Después de la despedida, me voy a estar aquí por unos minutos más para hablar de esos temas. Para los que no pueden quedarse, está bien. Aquí todos tengan la tarea. Que vean el video para la lección 7, que lean Hechos 16, especialmente lean Hechos 16, 11 a 40, es parte del segundo viaje misionero, que pasen un poco de tiempo. Uno puede leer todas las palabras de todos los capítulos de Hechos 17 a 22, pero el enfoque de la lección que viene va a ser de Hechos 16, 11 a 40, y que también pase un poco de tiempo pensando y nombrando a las personas que acompañaban a Pablo en sus viajes misioneros. Profesor, perdón, profesor, Sí. ¿usted podría mandar los mapas al grupo? Los mapas. Sí. Claro que sí, claro que sí. Porque se estudia mucho mejor con los mapas. Mapas, lo estoy apuntando aquí, Viviana. Sí, claro que sí. Y me hace un favor, si mañana en la tarde todavía no los he enviado, me puede enviar un mensaje, por favor. Sí, cómo no. Gracias. Y un pequeño comentario, y porque no me puedo quedar yo. Me gustaría, pero me es imposible. Muy bueno el documento que mandó sobre la Navidad. Muchísimas gracias. Muy bueno, la verdad, muy bueno. Es siempre uno se va alimentando y va teniendo más conocimiento, así que le quería agradecer. Muy bueno el documento. Bueno, no me puedo quedar más tarde. Muchas gracias, profesor. Gracias, Viviana. Algo que mencionar, no soy el escritor del documento, es el profesor Abraham, que tiene muchos documentos para hacer cosas bíblicas así claras. Es el que me compartió ese documento. Bueno, las felicitaciones para el profesor Abraham, entonces. Gracias. Entonces, cualquier otro comentario sobre la Navidad o las cosas de la clase, vamos a dejar para después de la despedida, porque ahora con una oración nos vamos a despedir. Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu gracia, tu amor inmerecido para personas de todas las razas de la tierra. Nos rescataste con la vida y el sufrimiento y la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Nos llamaste por la obra del Espíritu Santo a través del Evangelio en los lugares donde estamos, Señor. Gracias por manejar los eventos de nuestras vidas para darnos esa oportunidad de escuchar tu mensaje. Gracias por movernos con el poder
del mensaje de Jesucristo, para que tengamos fe en Él como nuestro único Salvador. Ayúdanos, Señor, como tus mensajeros, para que podamos compartir la esperanza que uno solo tiene en Cristo con nuestras familias, con nuestros vecinos, con las personas donde vivimos. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Bien, fue un placer. A los que no pueden quedarse, fue un placer y una bendición poder estudiar la palabra de Dios. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches. Un placer, Fabiola. Bendiciones. Gracias, pastor. Es un placer, Wilson. Bien. Entonces, bueno, parece que tal vez los demás se van a quedar. Me gustaría empezar así. Vamos a tomar en primer lugar lo que hablamos sobre la carne con sangre o el comer sangre. Y después podremos hablar sobre lo de la Navidad. ¿Cuáles son sus preguntas o dudas o comentarios sobre lo de comer sangre? O tal vez no hay. Sí. José Luis, por favor. José Luis. Pastor, ¿me escucha? Sí, dígame. Bueno, pastor, pues yo vi que usted hizo un viaje en las escrituras, pues nos dio una buena enseñanza sobre lo de la sangre, pero yo tengo la inquietud sobre lo que dice Hechos 15:19, donde dice que en el concilio se reunieron y que a los gentiles se les dijo que no se les inquietara convertirse al Señor, sino que se les escribiera que se apartaran de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, lo que yo quisiera pues tener como más claro, ¿se puede o no se puede tomar la sangre en los alimentos? Y entonces, gracias José Luis. Entonces, es lo que dice en versículo 19 y 20 es igual de lo que dijeron en la carta, ¿verdad? En versículo después, en versículo 29, son las mismas prohibiciones en Hechos 15. Entonces, y si solamente, José Luis, solamente tuvimos este capítulo de la Biblia, podríamos pensar que para nosotros también es igual, que no podemos tomar o comer sangre. Cuando lo ponemos en el contexto de todo el Nuevo Testamento y tantas veces, como mencionamos, que dice que no hay leyes de dieta, que todo alimento es puro, es limpio, como dice Jesucristo en Marcos 7:19. Con este contexto, así entendemos que eso fue la voluntad de Dios para mantener una armonía entre vecinos creyentes de diferentes culturas en ese tiempo, y no es la voluntad de Dios para nosotros todavía hoy en día. Entonces diríamos que no, por usando la escritura para interpretar a sí misma. Perdón, entonces, porque ahí dice que porque pareció bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que esta. Entonces, este mandamiento es para la iglesia en general, de que de todo lo que se había practicado en la ley, solamente estas cosas como los sacrificados a los ídolos de ahogado
y la sangre, la iglesia no lo debe hacer. Y la pregunta sería, ¿cuál iglesia, José Luis? Cuando dice no, a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga. ¿A quién está hablando? Yo pues tengo entendido de que está hablándole a la iglesia de Cristo. Pero ¿qué dice el versículo 23? ¿A quién está dirigida la carta? Pues la carta dirigida al pueblo gentil. No dice al pueblo gentil. Dice a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia, ¿verdad? Los lugares más cercanos a Judea. Entonces, y comparando todo también con 1 Corintios 8, es muy claro ahí. Pablo dice que está bien comer aún carne sacrificado a los ídolos. Entonces, por eso usamos otras partes de las Escrituras para iluminar nuestro entendimiento de esta parte. Sí. Pero yo sé que hay muchos y hay muchos creyentes que toman muy en serio la palabra de Dios, que ve eso y por la buena actitud de querer hacer la voluntad de Dios, que ve eso y dice que, ay Señor, el morcillo es prohibido, ¿verdad? Y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Por eso tomamos este largo viaje de las Escrituras que mencionó usted, porque sí y fue de hecho demasiado rápido. Entonces, sí, mi sugerencia, José Luis, sería pasar un poco de tiempo, especialmente con este capítulo y con 1 Corintios 8 y con Colosenses 2, 16 y 17 para pensar. Y es para mí y es para nosotros hoy en día como creyentes en donde estamos, en otro lugar y en otro tiempo. Ahora es la voluntad de Dios para todos. Y como sabemos que tenemos que buscar a otros pasajes para ayudarnos. Sí, yo tengo entendido y he enseñado de que rotundamente no se debe comer sangre en la iglesia del Señor Jesucristo, porque cuando hablamos de iglesia de Cristo, es la misma iglesia del primer siglo hasta el día de hoy, es el mismo remanente. Que hoy en día podemos ver muchas personas que dicen ser iglesia, pero que no son la iglesia de Cristo. Hay un remanente fiel, pues que debe cumplir la palabra, ¿no? Ese es mi concepto personal, ¿no? Okay. Bueno, si después de estudiar, y entonces, pero ¿cómo podemos decir en eso comparando? Entonces, cuando Jesucristo dice Marcos 7:19, con esto Jesucristo estaba diciendo que todos los alimentos son limpios. Entonces, así que, bueno, entonces podemos decir entonces, bueno, si Jesucristo dice que todos los alimentos son limpios. Perdón, correcto, todos los alimentos son limpios, sino que sabemos que en la sangre está la vida de todo ser viviente, que le corre sangre por las venas. Entonces la sangre, por eso es que no se debe consumir, porque al tomar la sangre, pues está tomando la vida, pues corresponde a Dios, ¿no? Pero fuera de Hechos 15, tenemos que probar esto con la palabra de Dios. Y creo que con los otros pasajes que mencionamos, nos dice claramente que no juzgamos nada por lo que comen o beben, en Colosenses 2, y también en Marcos 7 dice que todos los alimentos, y cuando dice todos, cuando Dios dice todos, creo que es todos, ¿verdad? Significa todos. Entonces, por eso usamos las otras partes de las Escrituras. Pero, está bien, José Luis, podemos como seguir hablando si quisiera también, porque es... Sí, porque no, perdón, dejemos el tema así para que otros participen, ¿no? Pues esa es mi inquietud y ese es mi punto personal y es lo que yo he venido enseñando en la iglesia. Entonces, las personas entienden claramente que la sangre pues no se debe tomar
sino que se deben consumir todos los demás alimentos, dejando la sangre quieta ahí sin tomarla, porque es el mandamiento que tenemos desde el libro de Levítico hasta acá en el libro de los Hechos, que nos recuerda que le pareció bien el Espíritu Santo y a ellos no imponen ninguna carga más a los gentiles o a la iglesia, sino que se apartaran de estas cosas. Entonces, pues, como le digo, ya es cuestión personal de lo que yo he aprendido, ¿no? De todas maneras, pues, me gustaría escuchar el punto de vista de otras personas. Gracias, José Luis, gracias. Veo también la mano de Simón, que en primer lugar mencionó este tema. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias también a José Luis por los comentarios muy, diríamos, aclaratorios desde su punto de vista. Pues miren, mi comentario viene a raíz de, como ya dije, de un testigo, tío mío, que prácticamente me reprendió. Yo siempre he sido educado en el Evangelio, mi madre era pastora, y cuando le fui a donar, él me reprendió diciendo que no podía donar mi sangre porque el Señor había prohibido la ingesta de este. Yo le contesté, le dije que todo mandamiento estaba expresado en procura de salvar la vida, de preservar vida. El mandamiento que procura matar la vida o quitarla y que no protege la vida, ciertamente no es un mandamiento que debiéramos seguir. Yo tratando de argumentarle algo a él, porque ciertamente como que me mató el gallo entre la funda. y ahora, con lo que ustedes han dicho, ciertamente tengo más claridad, tengo más luz. Y yo pienso que ya mi conclusión, que quien decide comer, qué sé yo, como se hace aquí, una morcilla, que le llaman un alimento que hacen aquí con sangre, que es algo que parece una longaniza, no sé si ustedes la conocen, pero en República Dominicana, y a mí me gusta muchísimo, pero yo cuando me convertí, que tuve conciencia de la enseñanza, que es lo que expresa el compañero, el hermano, esa es la enseñanza que aquí en República Dominicana se nos ha enseñado, que la sangre no se come y punto. Y yo realmente he tenido siempre esa batalla porque a mí me gusta mucho la morcilla y yo he sido fiel a Dios con eso, pero he tenido tanta tentación con eso porque a mí me gusta ese alimento que ellos hacen, pero yo hasta el sol de hoy me he alejado de ese tipo de alimento con dolor en mi corazón y como con esa batalla. Pero ahora yo concluyo que quien se come ese alimento y se lo come con gozo, el alimento, no la sangre pura como un rito diabólico, como hacen los satanistas, sino la sangre convertida en un alimento, diríamos, comestible. Quien se come el alimento que contiene la sangre, diríamos, la morcilla o lo que fuere, como alimento per se, si se lo come con agrado y da gracia al Señor y no se condena a sí mismo, bien hace. Pero aquel que decide por agradar a Dios o por celo o por enseñanza ya preconcebida desde antes, decide no comerlo, bien hace. Yo no lo juzgo ni lo veo mal también, pero tanto uno como el otro agrada al Señor haciendo una u otra acción. ¿Cuándo? Gracias, Simón, bien dicho. Y eso fue la actitud de no querer ofender a los demás. Entonces, al principio del versículo 29 dicen, deben abstenerse de comer lo que ha sacrificado a los ídolos. En 1 Corintios 8, Pablo lo hace muy claro que está bien comer lo sacrificado a los ídolos, pero no lo vamos a comer si va a ofender a un hermano que está luchando con esta enseñanza. Entonces, no vamos a querer usar la libertad que vemos en las escrituras para ofender a otra persona. Entonces, si, por ejemplo, en lo que veo en la escritura, usando este capítulo, comparándolo a las otras partes del Nuevo Testamento, veo que no hay leyes de la dieta, ¿verdad?
leyes para todos los tiempos, pero si estoy con alguien que está batallando con esta enseñanza y para ellos sería una ofensa, no voy a comer morcilla frente de ellos, porque no quiero poner ningún obstáculo para ellos y ningún obstáculo del mensaje de Jesucristo que salva. Gracias, Simón. También veo la mano de la familia de Deltona. Sí, pastor, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Yo quería abundar un poquito, ¿verdad? Si usted me permite, porque me identifiqué mucho con la pregunta que trajo el hermano anterior, Simón. Nosotros en Puerto Rico, pues, tenemos esa misma costumbre también. La morcilla es algo que es bien típico allá en Puerto Rico. Y la manera como yo lo interpreté, porque, bueno, la escritura, como se interpreta, yo crecí bajo una de estas doctrinas que ahora entiendo, ¿verdad? Después de haber cogido diferentes cursos a través de Academia de Cristo, son doctrinas que están más centradas en la ley. Son las famosas doctrinas legalistas, ¿sabe? Que al igual que en el tiempo de los judíos, pues los fariseos eran los que se aplicaba más esa ley y tuvo su propósito hasta cierto momento dado. Si un detalle que para mí que puede interpretar de la escritura en el pasaje, si se fija cuando escribieron lo primero que está al tope de la carta, habla acerca de los ídolos, la idolatría. Usualmente estos ritos que conllevaban sangre, inclusive hasta inmoralidad sexual, cuando el pueblo de Israel estuvo en cautiverio, estuvo mucho tiempo bajo naciones paganas que practicaban muchos de estos ritos. Y muchas de esas cosas, pues Dios se los dio en la ley ceremonial a ellos y en las leyes civiles precisamente para preservarlos, prepararlos para lo que venía. ¿Sabe? Una de las cosas que me pude percatar, pues fue eso. De primera instancia, sí, te puede dar la impresión de que está prohibiendo todo tipo de sangre, pero yo creo que es más, como usted dice, como usted bien dijo en la clase, es más la intención, la motivación bajo la cual le estás haciendo, sabe, que viene del corazón. Si es para tú rendirle culto a un sacrificio, a un ídolo falso, cosas así, pues es totalmente diferente. Ya para el tiempo de nosotros, como bien dice la palabra y como fue en la visión de Pedro, que lo estudiamos en la clase anterior, que le dice Dios come y mata y come, no llames inmundo lo que yo limpié. Todas esas cosas pues se ven claramente, más ahí, como usted bien dijo en Colosenses, cuando Pablo pues predica, no dejes que te juzguen por lo que comas o por lo que bebas o lo que vistas. Todas estas son cosas que en las doctrinas legalistas, lamentablemente, todavía al día de hoy, pues le siguen dando hincapié, escogen ciertos pasajes y ellos le dan una interpretación racional y lo tratan de adaptar al tiempo de ahora. Si ustedes se fijan pues en los mandamientos, que es lo único que queda vigente de la ley de Dios, que es lo que denota la voluntad de Dios, que son los 10 mandamientos, no hay ni un solo mandamiento que hable de la dieta, ni cosas que podamos comer o no comer o tomar, ¿sabes? Es mi opinión y como dije, me identifiqué con lo que estaba hablando el hermano, porque en un momento dado, antes de conocer la verdadera sana doctrina, pues esa era una de mis inquietudes también. Sí, gracias Ángel. Y bueno, es algo de escudriñar las escrituras, ¿verdad? Porque sí, siempre, y agradezco a José Luis también por compartir con nosotros, porque viene de este corazón de querer ver con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por eso también vamos a seguir escudriñando las escrituras en todo. Sí, y con el corazón que quiere crecer en el entendimiento de lo que dice la palabra de Dios. También me gustaría pasar un par de minutos aquí sobre la cuestión de la Navidad. Y mencionó nuestro hermano Ángel lo del curso de legalismo. Y en esto,
estudiamos. Y si ustedes no han tomado este curso, les animo a tomarlo, porque eso pasa mucho tiempo con estas cuestiones de cómo de carne con sangre y sobre la celebración de algo como la Navidad y otras cuestiones. Y sí, y ahí vemos que en la Biblia el abuso no prohíbe el uso, ¿verdad? Entonces, otra vez pensamos en Colosenses 2:16. No nos prohíbe tener fiestas religiosas. Dice que no hay fiestas religiosas por las cuales debemos juzgar a otras personas, ¿verdad? Entonces, sobre la Navidad, alguien, no sé, no recuerdo, no me acuerdo quién fue en el grupo, con un muy buen comentario, dijo que es una oportunidad la Navidad para hablar de lo que es el significado de la venida del Salvador Jesucristo al mundo. Entonces, si la Biblia prohíbe algo, vamos a absolutamente siempre incluirlo en lo que enseñamos, ¿verdad? La Biblia prohíbe el adulterio, por ejemplo, como dice aquí, y el libertinaje sexual. Vamos a también predicar la ley de Dios sobre estas cuestiones, sin duda. Si hay algo que existe que la Biblia, hay cosas que la Biblia manda, que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. Entonces vamos a decir que eso es algo que vamos a querer hacer como cristianos, absolutamente. Pero hay cosas que la Biblia ni prohíbe ni manda. En esos casos vamos a querer no decir más de lo que dice la palabra de Dios. Y la Navidad es una pregunta, sí. Entonces, sí, bueno, puede ser que la fecha tiene raíces, bueno, todas las fechas al fin de cuentas tienen unas raíces en el paganismo. El día martes se llama martes porque es el nombre de uno de los dioses romanos, ¿verdad? Entonces no es que no puedes decir martes ni decir que el día se llama martes. Para nosotros no es pecado porque no estamos adorando al dios Marte, al dios romano falso, por decir martes, estamos sencillamente usando el nombre común. Y entonces sí, puede ser con la Navidad. Nosotros podemos aprovechar la oportunidad o usar para reflexionar sobre lo que dice la Biblia ciertamente sobre la venida del Señor Jesucristo, y también podemos usar la fecha para hablar con otras personas sobre el significado verdadero de la venida del Salvador. Pero con mucho cuidado de no caernos en el materialismo o los abusos que vemos en unos. Bien. Karen, creo que es una de las personas que comentó en el grupo. Karen, y también veo la manito. Karen, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Bendiciones. Gracias, igualmente. Antemano quiero pedirle disculpas por haber publicado este video en el grupo. Pues yo lo encontré en Facebook y entonces me pareció como para que usted o alguien que supiera más me orientara, pero me pareció que usted se molestó y me eliminó del grupo. No, Karen, perdón. No fue molestia, fue sencillamente querer ser claro. Pero gracias por venir y querer hablar de la pregunta. Sí, entonces, hay veces que uno se deja llevar de los comentarios de otras personas y siempre uno necesita como orientación. Entonces, no sé, de pronto estuvo mal que lo colocara, pero no fue mi intención herir a nadie ni ofender a nadie, porque yo no hice el video, yo lo encontré, entonces me pareció, porque en estos tiempos siempre uno encuentra comentarios y cosas y escucha una cosa por aquí y una cosa por allá. Entonces, estamos para eso, para aprender de los que más saben, me parece. Sí, y perdóname a mí, Karen, sí, escribí mensajes que parecían ser de molestia. No fue así. Y al fin de cuentas estamos aquí para hablar de cuestiones de la Biblia y
está bien, ¿verdad? Por eso estamos para escudriñar las escrituras. Sobre la cuestión de la Navidad, sí, hay unas personas que hablan de, sí, y no hay duda que hay abusos, ¿verdad? Sí. Hay abusos de la Navidad. Vemos que hay los que toman demasiado, personas que se enfocan en el materialismo y en todas esas cosas que no tienen nada que ver con el nacimiento de Jesucristo. Y es cierto. Vamos a querer decir todo lo que dice la Biblia, pero no más. Entonces vamos a querer decir que bueno, la Biblia no prohíbe la celebración de una fiesta especial para recordar el nacimiento de Jesucristo. Y Dios sabía lo que iba a pasar después de que se escribió la escritura, ¿verdad? Entonces Él hubiera podido mencionar, bueno, puede mencionar que no se puede hacerlo, pero no lo hace. Entonces nosotros también prohibimos la celebración y hay unas cosas y pensamos también en la meta de la iglesia de Dios, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer? Queremos irnos y ir y hacer discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos y enseñándolos. Entonces, a veces uno puede caerse en tantas discusiones sobre algo como el celebrar o no celebrar la Navidad, etcétera, algo de que la Biblia no habla, y completamente pierde el enfoque la iglesia en sencillamente compartir el mensaje de Cristo. Y es una oportunidad. Creo, tal vez fue usted, José Luis, que mencionó esta oportunidad en el mensaje en el grupo, y creo que fue un buen comentario que nosotros vamos a querer también, bueno, aprovechar todas las oportunidades, y puede ser que una de esas oportunidades va a ser de sencillamente, y gracias por todas las preguntas y y las dudas y los mensajes. Está bien usar el grupo para hablar de temas así que son buenas. Sí, fue usted, creo, José, ¿verdad? Que mencionó que podemos usar las fechas para compartir el mensaje del Evangelio, y creo que fue un buen comentario. Y también Edna nos puso un buen mensaje ahí para ayudarnos con un entendimiento bíblico, y no vamos al extremo de discutir tanto con la Navidad que no estamos hablando de Jesucristo. Bien. Entonces, ¿algo más sobre esta pregunta o esta cuestión? ¿Todo bien? La única cara que puedo ver es de mi amigo Juan Reyes. ¿Todo bien, Juan? Sí, pastor. Gracias a Dios hemos entendido. A veces hay dudas, ¿verdad? Pero pues ahí vamos. Qué bueno que nos quedemos otro tiempo después de la clase para todas las dudas que tengamos, aclararlas, ¿verdad? Así como todos los hermanos, ¿verdad? De que si se come o no se come carne, pues ya sabemos que hoy sí. Sábado vamos por nuestra moronga. Aquí se llama moronga. Y pues claro que sí vamos a celebrar la Navidad, ¿verdad? Porque pues, la Biblia no lo prohíbe, ¿verdad? Sí. Pues gracias a Dios por la clase. Hemos entendido. Gracias a Dios. Muy bien. Gracias, Juan. Todos los demás están bien. José Luis, Karen, Carpio, Edna, Simón, Ángel, Maribel, ¿todo está bien? Sí, sí. Sí, pastor, hoy entendí muchas cosas, aprendí también sobre la moronga, que es rica, sobre la carne, tuve más preciso lo de la Navidad y muchas gracias, o sea, cada clase es una revelación. Muchas gracias a usted y a todos mis hermanos, muchas gracias. Y a usted, Edna, siempre es una bendición.
Sí, Entonces, pastor, que pues yo tengo que decir de que no, en la teología, en la enseñanza de la palabra del Señor, pues ninguno tiene la última palabra, ya que la Biblia es un libro de principios, de enseñanzas profundas y también muy superficiales, pero cada día aprendemos más y pues gracias al Señor por la oportunidad que nos dan de estudiar acá y aprender cada día un poquito más. un placer, José. José, gracias por sus contribuciones, tanto en el grupo como aquí en la clase. Son una bendición. Muy bien. Entonces, bueno, vamos por pasar más tiempo aquí, vamos a tener una segunda despedida. Vamos a despedirnos entonces con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te concede la paz. Amén. 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 Profesor. Amén. Dios Dios les bendiga. Muchas gracias, bendiciones. Excelente Bendiciones a noche todos, para buenas todos noches. mis compañeros, para usted también, pastor. Gracias. Gracias. Amén.